A continuación, resolveremos el ejemplo número 3 de vectores, el método del triángulo, de manera gráfica. Esto es parecido al ejemplo número 1, el cual lo resolvimos de manera gráfica. Y ya sabemos que para eso tenemos que usar un instrumento de medida. Vamos a hacerlo siguiendo los pasos que previamente vimos. Lo primero es, recuerden dibujar su origen. Y en ese origen, acuérdense de dibujar su eje Y y eje X, como si fuera una cruz. De ahí es donde vamos a partir para dibujar estos 4 vectores, que en este caso son tipo fuerza. Y vamos a utilizar una escala. En este caso yo voy a utilizar una escala que sea de 10 a 10. Todo lo que mida 10 va a equivaler a 10. Entonces, el primer vector que tenemos aquí es la fuerza 1. Nos dice que vale 40 newtons al este. Entonces ponemos, en este caso, el metro y medimos. Aquí van 10, 20, 30, 40, hasta aquí. Ese sería nuestro primer vector. Aquí vamos a poner 10, 30, ahí. Aquí quedaría nuestro primer vector. Recuerde que cuando estamos utilizando el método gráfico hay que tomar en cuenta que pueden existir errores en la medición, pero no deben de ser muy significativos. Entonces este sería el primer vector, aquí lo indicamos, fuerza 1 igual a 40 newtons al este, es decir, con 0 grados cuando va al este. Luego tenemos el siguiente vector que es de 20 newtons con 30 grados. Para eso tenemos que usar nuestro transportador. El transportador lo colocamos en la punta de la flecha, de tal manera que nos permita medir esos 30 grados. Aquí tenemos 10, aquí serían 10, 20, 30. Bueno, contándolo al revés, no tomen en cuenta este 170 que es 160, pues básicamente de 170 a 160 pues son los 10 grados. Entonces serían de aquí a de 180 a 170 serían 10, de 170 a 160 serían 20 y de 160 a 150 serían 30. Y usted marca aquí una línea porque son los 30 grados que nos está indicando ese vector, 30 grados. Dejamos esa marca para tomarla como referencia y trazamos los 20 newtons siguiendo esa marca, porque esa marca es la del ángulo que vamos a usar. Entonces nos dice ahí que son 20 newtons, ponemos ahí el metro y entonces marcamos aquí 20, sería 10, 20 hasta aquí. Ok, entonces ya quedaría aquí nuestro vector. Este vector, recuerde, es el vector de la fuerza 2 igual a 20 newtons. Y aquí nosotros trazamos nuestro ángulo de 30 grados. Ese sería nuestro vector número 2. Luego, siguiendo la continuidad, recuerde, es una flecha enseguida de otra, por el método gráfico. El siguiente vector son 10 newtons con 90 grados. O sea, al norte. Aquí le podríamos poner al norte. Dibujamos nuestro vector, son 10 newtons, es un vector pequeño, se dirige al norte, lo ponemos lo más derecho que podamos, casi que forme los 90 grados y trazamos nuestro vector. Entonces este vector le ponemos aquí, que va a ser nuestro vector, fuerza 3 igual a 10 newtons con 90 grados. Eso es hacia el norte. Ahí así. Luego de trazar ese vector nos indica el último vector que sería de 15 newtons con 120 grados. Igual, acuérdense que estos vectores, el de la fuerza 2 y el de la fuerza 4, pues no son colineales. Para dibujarlos tenemos que utilizar nuestro transportador. Entonces, recuerde de poner su transportador. Sería en el último vector, en la punta de la flecha,
ahí así, punta de la flecha, ponemos derechito y trazamos ahí 120 grados, que usted ya sabe, aquí son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, son 90, y luego 90 sigue 100, y luego 110, y luego 120. Entonces traza su línea aquí como referencia para trazar el siguiente vector. En este caso nos indica que tiene un valor de 15 newtons. Entonces seguimos con la misma escala. Ponemos aquí 15, en este caso de 20 a 10 aquí son 10. Tenga cuidado al momento de hacerlo de manera gráfica, que sí sea la magnitud que indica. Aquí sabemos que pues, yo lo puse para poder dibujar el vector. Aquí de 20 a 10 pues van a ser 10 más otros 5 para completar los 15, utilizando esa escala. Y recuerde de seguir la línea que trazamos indicando ese ángulo. Y los ángulos, recuerde que siempre se miden en contra de las manecillas del reloj desde el eje de las X, de esta manera. Entonces ahí nos queda ya ese vector. Entonces sería nuestro vector fuerza 4, que será igual a 15 newtons. Y el ángulo, recuerde, se mide desde el eje de las X. Algo importante que podemos señalar en este caso es que al final de cada flecha podemos trazar un nuevo origen. Es decir, para que nosotros tomemos de referencia de dónde medir los ángulos. Y que después, en el método gráfico de cada flecha o de cada vector, vas a ir dibujando un vector enseguida del otro. Entonces aquí queda ya lo que es nuestro gráfico de vectores. ¿Qué hay que hacer siguiendo ese método gráfico? Hay que trazar entonces nuestro vector resultante. Y ese vector resultante se va a trazar, ya saben, desde el origen hasta donde termina la última flecha. ¿Pero cuál origen? El origen inicial, en donde empezamos todo. Ese es el origen. Entonces trazamos ahí nuestra flecha, nuestro vector. Y si se fijan, va a medir ahí con el metro 55, 56, 57, 58, aproximadamente 59. 59 a 60. Recuerden, como estamos utilizando un método gráfico, puede haber errores en la medición. Es correcto siempre y cuando se acerque al resultado del método analítico. Entonces aquí ponemos que el vector de la fuerza resultante será igual a 59 newtons. Esta sería la magnitud es el tamaño del vector. ¿Y qué queda hacer? Medir nuestro ángulo. Medimos nuestro ángulo con nuestro transportador. Medimos que son ahí 10, 20, 30, aproximadamente 35 grados. Entonces marcamos aquí que nuestro ángulo será igual a 35 grados. Corroboramos rápidamente otra vez. 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4. Aproximadamente 35 grados. Eso sería todo por el método gráfico en este ejemplo número 3. A continuación, resolver el ejercicio número 3 del método del triángulo. Van a hacerlo por gráficos. Van a utilizar un instrumento de medida, igual que el ejemplo anterior, y van a trazar estos vectores, van a sacar su vector resultante y la dirección del vector. Todo de manera gráfica.